Checklist legal imprescindible para empresas en crecimiento. Suena prometedor cuando una empresa decide crecer, abrirse a nuevos mercados y desde luego lo es y es el objetivo de cualquier empresa. Pero, ¿cómo podemos atender todos los riesgos legales que se nos avecinan para hacer este crecimiento? Tenemos con nosotros a Ignacio López Velázquez, socio fundador de Lopbez, ¿lo he dicho bien, abogado? Lopbel, Lopbez, exactamente. Muchas gracias por venir, estar con A nosotros. vosotros por la invitación, es un placer estar aquí, así que muchas gracias. Muchas gracias. Yo te quería empezar preguntando un poco, también para acercar el tema a la audiencia, cuáles son los riesgos legales, porque está muy bien esto de decido crecer, es mi siguiente objetivo y, claro, estratégicamente es estupendo, pero ¿cuáles son los riesgos legales de dar ese siguiente paso en una empresa? Claro, cuando una empresa empieza a expandirse, empieza a crecer, nos tenemos que situar. Hablamos de una empresa relativamente reciente que hasta el momento los problemas que ha afrontado no han sido especialmente complicados, pero que de repente empieza a crecer, empieza a expandirse, empieza a facturar más de lo que inicialmente facturaba y también empieza a enfrentar problemas nuevos. Entonces, hay una serie de problemas que se suelen dejar a un lado, se suelen como pasar por alto y que es importante abordar desde el principio porque si no el problema se convierte en un desastre. Entonces, sí que hay un aspecto en concreto que creo que es especialmente relevante, que es el pacto de socios. Cuando una sociedad se constituye, sabemos que tiene que constituir unos estatutos, que es un poco, pues, por resumirlo mucho, el organigrama, la estructura de la empresa se eleva a público en documento notarial y se inscribe en el registro mercantil, pero luego aparte está el acuerdo al que llegan los socios, que es un acuerdo privado, un acuerdo estrictamente privado y que puede ser lo más variopinto que nos podamos imaginar en función de cada empresa y de lo que cada uno quiera decidir. Entonces, dentro de ese pacto de socios, es importante que se establezcan las medidas adecuadas para solucionar los posibles conflictos y los posibles problemas futuros. Porque claro, ya no se trata tanto de anticipar los problemas, pero sí de anticipar las soluciones ante esos problemas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un socio se quiere marchar? O cuando quieren entrar nuevos inversores, que es una situación deseable en muchas empresas nuevas. ¿Qué pasa con el reparto de los beneficios, por ejemplo? Porque hay veces que el socio, esto no queda bien detallado al principio, y uno de los socios decide llevarse su parte sin consultarlo con los demás, y a lo mejor no era lo que habían hablado, pero no lo habían formalizado por escrito. Entonces, ese pacto de socios, yo dentro de los problemas que surgen cuando una empresa empieza a crecer, creo que es de los más importantes y sobre todo de los que más se suelen dejar de lado. Sí, yo creo que sin duda, ¿no? Sobre todo a lo mejor en mundo emprendimiento, así, sobre todo más joven, que a lo mejor hay un Claro. poco de desconocimiento, sin duda. Yo también, un poco en esta línea, ¿no? Te quería preguntar qué pasa si no me actualizo, si no actualizo mi estructura jurídica, mis compromisos jurídicos y yo sigo creciendo. ¿Qué me puede ocurrir? Claro, a ver, al final cuando analizamos la situación de una empresa que empieza a expandirse, empieza a crecer y no actualiza su estructura jurídica, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Es un poco como cuando tú empiezas a montar en bicicleta cuando eres pequeño y empiezas a crecer y no actualizas tu bicicleta. Entonces, al final sí, te vas a poder mover, vas a poder avanzar unos metros, pero más pronto, más tarde te vas a tambalear, vas a estar bastante inestable y te vas a caer o te vas a tener que bajar de la bicicleta. Entonces, es un poco igual, es un poco igual. Hay que entender que cuando tu empresa crece, tú tienes que crecer con ella. Y crecer no es simplemente conformarte con facturar más y con pensar que ya has hecho la parte difícil, sino sobre todo una parte importante de ese crecimiento es anticipar los problemas o saber detectar esos problemas nuevos que tienes y que antes no tenías y saber ponerle soluciones. Entonces, ejemplos muy claros y muy sencillos que va a entender todo el mundo. Cuando un negocio nace y una persona decide emprender en un proyecto, lo más habitual es que lo haga como autónomo. Tú te das de alta como autónomo y empiezas a operar, empiezas a funcionar así. Pero va a llegar un punto en el que si todo sigue creciendo y va como tú esperas que vaya, pues seguramente tengas que contratar personal, tengas que, bueno, que recibas ofertas de ciertos inversores, tengas que endeudarte a lo mejor un poco más de lo previsto o de lo que inicialmente hacías porque el negocio te lo exige. Entonces, a lo mejor en ese momento tienes que tomar una decisión que es constituir una sociedad. Claro, constituir una sociedad requiere una estructura jurídica, o por lo menos, en mi opinión, requiere que tengas una estructura jurídica detrás para hacer las cosas bien. Otro ejemplo muy sencillo es el tipo de contratos que utilizas. No tiene nada que ver los contratos que tú utilizas cuando estás empezando con un proyecto nuevo, en el momento en el que en ese momento te puedes permitir, entre comillas, ciertos riesgos
y firmar contratos un poco más sin una supervisión legal detrás o sin una persona que esté a tu lado y que supervise lo que estás firmando. No es recomendable, pero en ese primer momento a lo mejor el riesgo que asumes no es tanto. Pero cuando empiezas a crecer y tu negocio empieza a desarrollarse, no puedes asumir ese riesgo. Tú tienes que tener a una persona a tu lado o por lo menos una estructura jurídica dentro de la sociedad o externa que te garantice pues una protección a nivel jurídico, porque si no el desastre está prácticamente garantizado. Sin duda, sin duda. Y aparte, yo quería también, por seguir centrando un poco y que nuestra audiencia conozca a lo mejor todos esos riesgos, ¿no?, a los que pueden estar expuestos, que tenemos muchos profesionales en la audiencia. Aparte de eso que ya nos has adelantado, pacto de socios, estructura social, ¿qué otros temas se te ocurren por tu experiencia o tú detectas que tienden a olvidarse tradicionalmente en los emprendedores? Claro, aquí partimos, es que hay muchos, partimos de la base de que emprendedores, sobre todo como decíamos al principio, gente joven que tiene una idea a lo mejor innovadora y decide asociarse con 2 o 3 amigos que configuran una sociedad y deciden iniciar así, cuando empiezan a crecer, lo más normal es que se centren en su producto, en vender el producto o el servicio y en innovar, y es lógico. Y la parte jurídica la suelen dejar un poco más a un lado. Es entendible, pero no es nada recomendable. Entonces, hay ciertos puntos que se suelen dejar a un lado, que se suelen olvidar, pero que son fundamentales y que si no los tienes bien cubiertos, el proyecto se puede hundir en cuestión de días. El primero que yo creo que más importante, ya lo he dicho antes, es el pacto de socios, no me voy a extender más ahí. Es fundamental definir bien el rol que tiene cada socio dentro de la empresa, las responsabilidades, las obligaciones y sobre todo cómo se van a solucionar los conflictos entre socios cuando lleguen, porque llegarán y es algo natural y pasa siempre. Otro problema que se suele dejar a un lado, otra cuestión muy importante y que suelen pasar por alto, es la protección de tu propiedad intelectual e industrial. Aquí entramos en todo el mundo del registro de marcas, patentes, registro de ideas, registro de nombre comercial, todo eso que se suele dejar a un lado, se suele pensar que ya se hará más adelante, pero como realmente tengas una idea buena, una idea innovadora y no atajes este problema desde el principio, va a llegar alguien más listo que tú y te va a dejar a un lado. Entonces el problema es bastante serio. Eh, Otro aspecto que se suele dejar también bastante olvidado, sobre todo en las empresas que empiezan a crecer, es el conocimiento y la aplicación, o mejor dicho, la correcta aplicación de la normativa en materia laboral. Claro, cuando un negocio, un proyecto empieza de cero, empiezas tú y a lo mejor tienes ahí a tu amigo que te ayuda y tu primo que te edita la página web. Pero va a llegar un punto en el que necesites contratar gente y cuando contratas a gente necesitas conocer la normativa laboral, la normativa que se aplica a las relaciones laborales para evitar problemas. Porque claro, y ya no solo en contratos laborales, también a la hora de firmar un contrato, por ejemplo, con un colaborador externo. Tienes que tener muy clara la línea entre un colaborador externo y un trabajador, la figura del falso autónomo, que es muy común en muchos sectores, por ejemplo la abogacía, y hay que tener muy claras estas líneas para saber prevenir esos problemas, porque luego te van a venir las inspecciones de trabajo, te van a venir las demandas en la jurisdicción social y un problema en ese sentido te puede tumbar el negocio de la manera más inesperada y se podría haber evitado, que es lo peor y lo que suele doler más. Y por último, yo diría otro aspecto también muy importante y que se suele olvidar, sobre todo en startups que comercializan online, que con el tema del e-commerce, de las ventas online y demás, es la normativa en materia de consumidores y usuarios. Hay una normativa en España que es una gran olvidada, pero que es un texto legislativo bastante importante, que es la Ley de Consumidores y Usuarios, el texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios, que básicamente, por resumirlo mucho, articula los derechos que tienen los consumidores como consumidores en compraventa de bienes, en prestaciones de servicios digitales y que hay que conocer esa normativa para adaptar tu negocio a ello, porque si no, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un cliente recibe un producto y es defectuoso? ¿Qué pasa cuando un cliente no está conforme con el producto que ha recibido o no se ajusta a las características a las que tú te habías comprometido? ¿Qué pasa si te recibes de repente un burofax de un cliente que dice que ejercita su derecho de desistimiento? ¿Qué es el derecho de desistimiento? ¿En qué casos se aplica? ¿En qué casos no? ¿Realmente se aplica en mi proyecto o no se aplica en mi modelo de negocio? Todo eso hay que conocerlo o por lo menos tienes que contar con alguien en tu entorno, en tu estructura jurídica que lo conozca y que sepa adaptarlo a tu proyecto para evitar esos problemas. Entonces, yo creo que estos puntos que he comentado son
principalmente los principales olvidados, o los que se suelen pasar por alto y que suelen generar bastantes problemas. Sí, no, coincido completamente. Voy a aprovechar además para hacer un llamamiento a la audiencia, porque tenemos muchos profesionales que nos siguen, para recordarle que aparte de LinkedIn o YouTube, si nos estás viendo en directo, puedes seguirnos también en Instagram. La verdad es que, o sea, coincido completamente como en estos pilares, ¿no?, que nos has dejado. Desde tu experiencia, por ahondar un poquito más, ¿cuál es el checklist que consideras como imprescindible, ¿no? De, mira, estos son los pasos que tienes que hacer para asegurarte que lo estás haciendo todo bien. Una auditoría, una revisión y luego seguir, ¿qué nos recomiendas? Bueno, para hacer una checklist podríamos estar horas, pero bueno, igual voy a intentar resumir los puntos En unos minutos. que yo creo que son más importantes y resumirlos mucho. Lo primero, si tú quieres evitarte problemas a nivel legal, cuenta con asesoramiento jurídico de calidad. O sea, aquí no me vale, y lo he escuchado más de una vez, el argumento de que, bueno, los negocios de toda la vida, los negocios de nuestros padres, de nuestros abuelos, no tenían a un abogado detrás y no han tenido problemas importantes. Bueno, también es cierto que no se enfrentaban esos negocios de toda la vida a la normativa que tenemos hoy en día, a la regulación que hay hoy en día y a los controles que tenemos hoy en día, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Entonces, como tenían problemas distintos, pues también tenían que adoptar soluciones distintas, pero hoy en día, si tú quieres que tu negocio, tu nuevo proyecto crezca de manera correcta y que no tenga ningún problema legal, tienes que contar con asesoramiento legal de calidad, o sea, no vale cualquier cosa. Ahora bien, una checklist más, por profundizar un poco más, bueno, pues el primer punto fundamental, y sé que soy pesado con ello, pero es que es muy importante, el pacto de socios. Es lo primero que tienes que abordar cuando decides emprender con más gente, porque es lo primero que te puede dar problemas y que puede hacer que tu empresa se destruya antes de que empiece. Por otro lado, estarían, yo creo, los contratos con los que operes en el tráfico jurídico, en el tráfico comercial. O sea, cuando tú te dedicas a un determinado sector, o tu negocio se enfoca en un determinado sector, en un determinado ámbito, tienes que operar con contratos adaptados a ese sector. Aquí no es lo mismo vender camisetas que vender helados, que desarrollar una app para los smartphones. Entonces, tienes que operar, pero ya no solo con los clientes, también con los proveedores, con los trabajadores, con los posibles colaboradores externos. Todos los contratos y todos los documentos que manejes en el día a día para operar en el sector en concreto en el que te enfocas tienen que estar no solo actualizados, sino también adaptados a ese sector en concreto, porque si no, al final no vas a abarcar todos los posibles problemas y vas a tener problemas. Y bueno, además Sí. todo esto es importante también por temas de inversión. Claro, o sea, luego, claro, el tema de inversión es otro factor a tener en cuenta, porque entiendo que cuando tú configuras un proyecto y quieres que crezca, quieres atraer inversores, lógicamente. Entonces, hay una serie de elementos clave que hacen que los inversores se sientan atraídos por tu proyecto. Lo primero de todo, yo creo que es la transparencia financiera. O sea, cuando un inversor se interesa por un proyecto, quiere ver que las cuentas están claras, que no hay ocultismos y que no hay nada oscuro en esa empresa, en esa sociedad, porque si no, nadie va a invertir un euro en ello. Por otro lado, estaría la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es un poco lo que ya he comentado, el tema de los contratos, que tienen que estar bien adaptados, bien estructurados y sobre todo enfocados al sector en el que te desarrollas, porque al final es la manera de que el inversor vea que sabes en el sector en el que te estás moviendo, que lo conoces y que en cierto modo sienta esa seguridad o esa garantía, entre comillas, de que está invirtiendo en un proyecto que sabe en el sector en el que se está desarrollando y lo conoce y que tiene visos de prosperar bien en él. Y por último, yo diría la flexibilidad. O sea, cuando un inversor quiere entrar en una empresa, lo que busca son facilidades, tanto de entrada como de salida. Al final es un factor a tener en cuenta, factor fundamental. Ya no solo los derechos que va a tener como inversor, también las obligaciones, sino, pues eso, las posibles limitaciones que pueda tener a la hora de entrar, a la hora de que se le tenga en cuenta en la toma de decisiones y las posibles limitaciones de salida. Yo creo que esos pilares son fundamentales a la hora de decidir invertir o no en una empresa. Pues muchas gracias, Ignacio. La verdad A es que yo creo vosotros. que nos has dado como las claves fundamentales para cualquier emprendedor, así que muchas gracias por estar con A nosotros. vosotros por la invitación. Un Muchas placer. gracias. Y vosotros, si emprendéis, conocíais todo lo que teníais que tener en cuenta, recuerda que puedes dejarnos tus comentarios. Y por nuestra parte, vamos a ver más proyectos de Tinku.